Bien, continuando con el desarrollo del examen final de procesamiento digital de señales, vamos a resolver este problema 4. El problema 3, referido a filtros FIR de respuesta finita, lo estaré realizando en otro video. Este problema 4 se refiere al diseño de un filtro IR, o sea, de respuesta infinita. Ok, nos dicen para una determinada aplicación se requiere diseñar un filtro digital pasaaltas Butterworth. Ok, ¿cómo nos damos cuenta que estamos ante un filtro IIR? Bueno, primero, ese es un filtro IIR de respuesta infinita. ¿Por qué? Porque nos dicen que es un filtro Butterworth, ¿no? Y justamente el Butterworth es un tipo de filtro IIR. ¿Qué más? También nos damos cuenta porque aquí en el ejercicio, ustedes observan, me dan esto, ¿no? Que es la transformación del filtro pasaaltas, ¿sí? Entonces cuando a ti te dan una transformación, automáticamente es IIR, ¿no? Cuando hay una transformación, esto lo vamos a ver después. Ok, hay una transformación, o sea, el z a la menos 1 lo vamos a cambiar por todo eso, ¿no? Menos z a la menos 1 más alfa entre 1 más alfa por z a la menos 1, donde ¿quién es alfa? Alfa es esto, ¿no? Esto es la suma de los ángulos, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan es que cuando te piden un filtro Butterworth, es un filtro IR, y además si te dan la función de transformación, con mucha más razón, ¿no? Su filtro IR. Bien, vamos a continuar leyendo el ejercicio. A ver si puedo esto ponerlo un poco más grueso. A ver, así o así. Creo que así, ¿no? Ok. Bien, entonces ese es un problema IR. IR. Respuesta infinita, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver lo que nos dice. Dice, para una determinada aplicación se requiere diseñar un filtro digital pasaaltas Butterworth que sea estable y causal, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos que la estabilidad se puede ver a través del ROC, ¿no? El ROC es la región de convergencia. La región de convergencia nos va a decir si un sistema es estable o no lo es. Ok, causal. ¿Qué significa causal? Bueno, que la salida del sistema depende de salidas anteriores, ¿no? De estados anteriores. O sea, si tenemos, por ejemplo, ¿no? Y de n en ecuación de diferencia, ¿no? Esta es la salida de un sistema. Entonces, si esa salida es igual a, no sé, pues 5 por y de n menos 1, o sea, depende de un estado anterior, como este caso, significa que es un sistema causal. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Qué más? Sigamos leyendo. Dice, y con una frecuencia de corte de 1500 Hz. ¿Ya? La frecuencia de muestreo utilizada es de 8000 muestras por segundo. Ok. La función del sistema de filtro, ya. Primero esa parte, ¿ok? Tiene una frecuencia de corte de 1500 Hz. Ahí está. Frecuencia de corte. Eso lo vamos a apuntar. FDC igual a 1500 Hz. Ok, vamos a hacer la parte práctica. No hago teoría. Luego dice la frecuencia de muestreo utilizada fue de 8000 muestras por segundo. O sea, la frecuencia de muestreo FDC es 8000 Hz también, porque es muestras por segundo, ¿no? La función del filtro prototipo se muestra a continuación, ¿no? Y ahí te da una función. Ok, vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo con azul. Te dan la función del filtro prototipo. Filtro prototipo. Ok, ¿qué es lo que ocurre?
lo que va a pasar es que para diseñar el filtro que te piden, el pasa altas, tenemos que basarnos en un filtro prototipo. ¿Ya? Eso creo que lo tengo. A ver, voy a... para que me entiendan mejor. A ver, un momento, vamos aquí. Ya, ok. Nosotros vamos a estudiar lo que es diseño de filtro Butterworth. Ok. Y bueno, en específico a nosotros nos piden esto, mira. Un diseño de filtro digital pasa altas nos piden, ¿no? En el ejercicio. Mira, checa. Nos piden pasa altas, Butterworth. Entonces, como podemos observar aquí, para poder diseñar ese filtro pasa altas, tenemos que necesariamente partir por un prototipo. Y el prototipo siempre es un pasabajas, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, primero vamos a partir de un prototipo pasabajas. Y qué de común van a tener ese prototipo pasabajas con el pasaltas que voy a crear. Bueno, la frecuencia de corte va a ser lo mismo, pero el orden, por ejemplo, aquí está, ¿no? Si el pasaltas, el filtro pasabajas o un filtro pasaltas, el orden será también n. Sin embargo, si se desea pasabanda o rechazabanda, el orden será 2n, ¿no? O sea, para el diseño de un pasabanda o un rechazabanda, el orden del filtro va a ser el doble. Y para un filtro pasabajas o un pasaltas será n, o sea, el mismo orden del filtro. Ya, eso por el momento no vamos a usar todavía. Vamos a borrar esto. Pero lo que podemos ir haciendo es hallar los ángulos, ¿no? Hallar lo que es, aquí voy a poner, vamos a hallar θp y wp, ¿ok? WP, como está abajo, es la frecuencia de corte deseada, ¿no? ¿Ok? ¿Y θp qué sería? Sería el ángulo, ese es el ángulo deseado y ese es el ángulo que tengo, ¿no? ¿Ok? θp. Lo que vamos a hacer primero es esta frecuencia de corte y esta frecuencia de muestreo lo vamos a pasar a radianes. ¿Cómo se pasa a radianes esto? Súper sencillo. Hacemos lo siguiente nada más, ¿no? Ponemos así, ¿no? 2pi, ¿sí? 2pi siempre es a la frecuencia de muestreo. Así vamos a hacer. 2pi es la frecuencia de muestreo, como el ángulo de corte deseado, no, la frecuencia de corte deseada va a ser equivalente a la frecuencia de corte. Esa regla de 3 vamos a hacer. 2pi siempre referente a la frecuencia de muestreo y la frecuencia de corte deseada va a ser referente a esa frecuencia de corte, FDC. ¿Ok? ¿Ya? Esa es la frecuencia de corte, pero obviamente está en radianes por segundo, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer la regla de 3, ¿no? Porque sabemos que este FDC es 8000, este FDC es 1500, entonces podemos hallar el WDP. Si tú haces la regla de 3, te va a salir 3 pi octavos. Ok, 3 pi octavos. Así de simple. Ahora, la frecuencia de corte que tengo es 2 pi quintos. Según dato del ejercicio, mira, aquí está. 2 pi quintos. Ok, listo. Ya, ¿qué más hago? Bueno, lo que voy a hacer es reemplazar, ¿no? ¿Reemplazar en qué cosa? En la función de transformación, ¿no? Voy a reemplazar aquí en alfa y aquí en la función de transformación. Entonces, a ver, por ejemplo, alfa sería igual a menos coseno, y en vez de poner θp voy a poner 2 pi quintos más, y en vez de poner wp voy a poner 3 pi octavos entre 2 entre el coseno de
2 pi quintos menos 3 pi octavos entre 2. ¿Ok? Pero esto me va a salir aproximadamente menos 0,3464. ¿Ok? Este valor lo voy a reemplazar en la función de transformación. O sea, aquí, ¿no? Voy a reemplazar ese valor de alfa. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar ese valor de alfa. ¿Cómo sería? Alfa es igual a esto. Y si lo reemplazamos, nos va a quedar así, ¿no? Z a la menos 1 lo vamos a tener que reemplazar por menos Z a la menos 1 menos 0,3464 entre 1 menos 0,3464 Z a la menos 1. Listo. Perfecto. ¿Qué más hacemos? Bueno, vamos a reemplazar todo este valor en la función que te dan, ¿no? En la función que te dan arriba. En esa función HDP del sistema, ¿no? De transformada Z. Vamos a reemplazar este Z a la menos 1 en esa función. ¿Ok? Si tú haces eso, si tú reemplazas ese Z a la menos 1, o sea, por ejemplo, ¿no? Voy a borrar esto. Si tú haces la transformación, o sea, la función, ¿no? HP de Z ahora va a ser igual a 0,408 más 0,4208, y en vez de poner Z a la menos 1 lo reemplazas por lo que tienes acá, y así igual con lo que está abajo. Operas todo eso, lo simplificas y te va a salir lo siguiente. Te va a salir que la función del sistema ya transformada es eso siguiente, ¿no? HPZ, bueno, HDZ, ¿no? Este es del pasa altas ya, ¿no? Del pasa altas, porque ya pusimos la función de transformación. Esto nos salió 0,5666 menos 0,5666 Z a la menos 1 entre 0,9451 menos 0,1880 Z a la menos 1. ¿Ok? Justamente es lo que te pide, ¿no? Obtener la función del sistema de filtro requerido. Esa es la respuesta A. En la respuesta B me piden graficar el diagrama de polos y ceros indicando su ROC. Ya, entonces para el diagrama de polos y ceros vamos a multiplicar por Z, ¿no? De esa forma obtenemos 0,5995Z menos 0,5995 entre Z menos 0,1989. Aquí podemos observar que hay un 0 en Z igual a 1 y hay un polo en Z igual 0,1989. ¿Listo? Entonces esto lo podemos poner en un diagrama de polos y ceros. ¿Cómo sería el diagrama de polos y ceros? Bueno, a ver, simplemente sería esto, ¿no? Sería esto, ese es el imaginario de Z, el real de Z. Ponemos aquí 0,1989, que es el polo, y por aquí va a estar el 0. Este va a ser el diagrama de polos y ceros. Ok, para el ROC, recuerden que el ROC es la región externa al polo más alejado, ¿no? El ROC es la región externa al polo más alejado. Entonces ojo con eso. ¿Cómo sería ROC? Sería así, ¿no? 0,1989 y afuera tendría que pintarse. Listo. El ROC entonces va a ser módulo Z mayor que 0,1989. Recuerden que el ROC, ¿qué cosa es? La región externa al polo más lejano. Como aquí solamente hay un polo, ¿no? Aquí hay una X nada más. Entonces simplemente sería esa región.
Bien, entonces ese sería el ejercicio número 4 de filtros IIR. Pronto nos veremos con el de filtros FIR.